Bueno, esta mañana vamos a empezar con nuestro tiempo de oración y tiempo devocional. Estaremos viendo una serie de reflexiones en el Salmo 119 para recordar la importancia que tiene la palabra del Señor en nuestras vidas, para recordar todo lo que la palabra hace en nuestras vidas, cuál es su efecto en nosotros. Entonces, vamos a dedicar estas mañanas a meditar en la palabra del Señor. Y vamos a empezar leyendo en Juan 8, versículos 28 al 30, que dice: Jesús entonces les dijo: Cuando levantéis al Hijo del Hombre, entonces sabréis que yo soy, y que no hago nada por mi cuenta, sino que hablo estas cosas como el Padre me enseñó. Y el que me envió está conmigo, no me ha dejado solo, porque yo siempre hago lo que a él le agrada. Al hablar estas cosas, muchos creyeron en él. Cuando Jesús les manifestó varias veces: No hago nada por mi cuenta, hago lo que mi Padre me enseñó. Yo siempre hago lo que Él agrada. ¿Cuál fue el efecto? Muchos creyeron en Él. Así que la obediencia de Jesús siempre motivará en los que no creen. Será una buena manera de ver en los que no creen una esperanza, una razón para creer en Él. Y de la misma manera, la obediencia del creyente brilla como luz en el mundo, como un testimonio para que muchos sean atraídos a Jesús. Bueno, empecemos con el Salmo 119, que meditaremos esta mañana. La palabra del Señor dice: Cuán bienaventurados son los del camino perfecto, los que andan en la ley del Señor. Cuán bienaventurados son los que guardan sus testimonios, y con todo el corazón lo buscan. No cometen iniquidad, sino que andan en sus caminos. Tú has ordenado tus preceptos, para que los guardemos con diligencia. Ojalá mis caminos sean afirmados, para guardar tus estatutos. Entonces no seré avergonzado al considerar todos tus mandamientos. Con rectitud de corazón te daré gracias al aprender tus justos juicios. Tus estatutos guardaré, no me dejes en completo desamparo. Amén. Bueno, este devocional se llama Bienaventurado y sin culpa delante del Señor. Y vamos a verlo básicamente en 3 puntos. Vamos a ver uno como es la descripción del bendecido en los versículos 1 al 4. Vamos a ver segundo, la confesión del salmista, los versículos 5 al 6. Y vamos a ver la resolución y la dependencia del salmista. Bueno, algunas cosas generales del salmo. En primer lugar, este es un salmo acróstico. Significa que cada, cada porción de 8 versículos, cada estrofa o estanza, como le queramos llamar, empieza con una letra del alfabeto hebreo y va desde la primera letra hasta la última. Es un salmo que contiene muchos géneros, tiene sabiduría, tiene meditación, tiene lamento. Entonces es un salmo bastante nutrido. En cuanto al autor del salmo, eh, pues el Nuevo Testamento claramente nos dice que todo el salterio se le adjudica a David, pero no hay una descripción específica de quién lo hizo. Podríamos pensar que fue David. David es el autor final de los salmos, pero, pero no sabemos exactamente quién lo hizo. Lo que sí sabemos es desde qué posición está hablando el salmista. El salmista se nos presenta desde muchas posiciones. Se nos presenta como un maestro, se nos presenta a veces como parece ser un rey, a veces habla en función del sabio, del que profesa sabiduría, como aquel que guarda la ley. Sin embargo, hay un término que aparece comúnmente en el Salmo y es siervo, siervo. Entonces, al salmista lo debemos considerar ante todo como un siervo. Él es un siervo del Señor,
un siervo que aparece de forma anónima, que no sabemos quién es, pero su función aquí es la del siervo. Ahora, ¿qué es un siervo? Un siervo es alguien que está bajo alguien. Así que el salmista se considera un siervo, que él está bajo el Señor. Y en las escrituras el siervo siempre apunta a la figura del siervo final. La figura del siervo final es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, habiendo dicho muy brevemente esas cosas acerca del Salmo, eh, tengo que decir además que este Salmo 119 tiene como precedente el Salmo 1 y el Salmo 19. Entonces, Salmo 1, Salmo 19 y Salmo 119 forman una pequeña unidad en el Salterio, en el libro de los Salmos. Entonces, hablemos del Salmo ya como tal. Los versículos 1 al 4 nos muestran a una descripción, no ahondan en una persona. Dicen, cuán bienaventurados son aquellos que andan en la ley del Señor. Es descriptivo. Dice, cuán bienaventurados son los del camino perfecto, los que andan en la ley del Señor. Cuán bienaventurados son los que guardan sus caminos y con todo el corazón lo buscan. No cometen iniquidad, sino que andan en sus caminos. Tú has ordenado tus preceptos para que los guardemos con diligencia. Así que aquí el salmista en primer lugar está describiendo. No está hablando en primera persona, eso lo va a hacer en la segunda parte. El salmista no habla en primera persona, está describiendo de manera general. ¿Y qué está describiendo? Está describiendo básicamente tres cosas. Está hablando de aquellos que caminan, guardan y buscan. Caminan, guardan y buscan. Son los tres verbos aquí. ¿Qué es caminar? Los que caminan en la ley del Señor. Caminar en la ley del Señor es andar con integridad y sinceridad de corazón. Es convertir la ley del Señor, y en este salmo, ley, instrucción, mandamiento, juicio, son sinónimos y debemos equipararlo con la palabra, andar en la palabra del Señor, que incluye sus mandamientos, pero también sus promesas. Andar en la palabra del Señor, andar en el camino del Señor, es andar en integridad y sinceridad de corazón. Es que la palabra se convierte en mi camino, es el estilo de vida en el cual yo ando. Es el estilo de vida en el cual yo ando. No es que la palabra es algo para hacer en un momento, para hacerlo cuando estoy en la iglesia, o para vivir en ella cuando estoy rodeado de cristianos. La palabra, el andar en ella es un caminar permanente. Es un caminar de corazón, más que buscando perfección en el desempeño. ¿Por qué lo digo? Porque cuando hay sinceridad de corazón, cuando hay un sincero deseo de andar en la ley, eso va a brotar, eso se va a reflejar en la forma de caminar, en la obediencia. Pero cuando es una lista de reglas que tengo sobre mí, que tengo que obedecer porque si no me siento presionado o siento que voy a perder mi posición delante de Dios, que voy a perder mi salvación o algo parecido, entonces ya no es un caminar con sinceridad de corazón, ya es un caminar forzado, motivado por el miedo y no por el amor. Entonces, el Salmo está hablando de andar en la ley del Señor y el versículo 2 dice, cuán bienaventurados son los que guardan sus testimonios y con todo el corazón lo buscan. Entonces es una obediencia que brota del corazón, que brota de un corazón transformado. Eso nos lleva a la siguiente término, guardar. Guardar aquí no tiene que ver con obediencia perfecta. Guardar significa atesorar. Ese es el sentido. Atesorar la palabra del Señor. Tratarla como lo más preciado que tenemos en la vida.
Dice David en uno de los salmos también que los testimonios del Señor son su delicia, que los testimonios del Señor son su herencia en esta vida. Es ese considerar que la palabra es lo más preciado que tenemos aquí. Por supuesto, Cristo, su Espíritu, pero en forma personal son lo más preciado. Pero en cuanto a instrucción, en cuanto a guía, la palabra de Dios, que es por donde Cristo nos habla y el Espíritu Santo nos habla, son lo más preciado que tenemos. Somos llamados a guardarla con diligencia y amor. Con diligencia y amor. Y el otro verbo aquí es buscar. Dice en el verso 4, tú has ordenado tus preceptos para que los guardemos con diligencia. Y en el verso 2, todo el corazón lo busca. Buscar. Aquí el buscar tiene que ver con Dios. Buscarle a Él. Buscarle a Él por medio de qué? De su palabra, de su ley. Entonces, el caminar con el Señor en su palabra, el guardar sus testimonios, nos lleva naturalmente a buscarle a Él, a buscar esos testimonios. Entonces, se pasa de una obediencia a una lista de reglas a la búsqueda de esa relación, comunión con el Señor, que es por medio de Jesucristo, a través de su palabra hablada. Es que en su palabra Dios nos está hablando. Y bueno, estos tres verbos que describen, caminar, guardar y buscar, describen al bienaventurado. ¿Cómo empieza? Cuán bienaventurados son los de camino perfecto. Cuán bienaventurados son los que guardan sus testimonios. Nos está diciendo que aquellos que caminan, guardan y buscan la palabra del Señor, la ley del Señor, son verdaderamente felices, verdaderamente dichosos, verdaderamente gozosos, porque viven bajo el favor del Señor. El salmista está diciendo que aquellos que viven en constante comunión con Dios a través de su palabra, no por obligación, sino por amor a su voluntad revelada, son verdaderamente gozosos. Eso no significa que no hay problemas en la vida. Eso no significa que no hay dificultades. Pero encuentran en el meditar cuidadosamente en la palabra, en caminar en ella, guardarla, buscarla, en las promesas y en las órdenes que la palabra da, en los mandatos que la palabra da, motivo de gozo y felicidad por andar en una constante comunión con el Señor, por andar en una vida de fe, de esperanza, de amor y de obediencia. Bueno, el salmista pasa entonces de esa descripción a confesar algo. Dicen los versos 5 y 6. Ojalá mis caminos sean afirmados para guardar tus estatutos. Entonces no será avergonzado al considerar todos tus testimonios. Aquí el salmista, tras hacer una descripción de quién es bendecido, tras afirmar el ideal, confiesa su debilidad, confiesa que es inconsistente. Dice, ojalá, deseo que mis caminos sean afirmados para guardar tus estatutos. Pero así como está revelando un deseo, está revelando una esperanza, está revelando que hay una manera de vivir en los estatutos de Dios, que hay una manera de vivir en la palabra de Dios. Está diciendo, ojalá mis caminos sean afirmados. Él no está diciendo que Él los puede afirmar por sí mismo. Está diciendo que Dios los afirma. Está diciendo que Él espera en el Señor para que su caminar en la palabra sea constante en la obediencia a los mandamientos de Dios. Y aquí el afirmar también tiene ese sentido de constancia y de consistencia.
Eso es lo que Él desea. Deseo ser constante y consistente en la obediencia, en creer tus promesas. Eso es lo que está revelando. Y al crecer en esa consistencia, en esa obediencia, dice el verso 6, entonces no seré avergonzado al considerar todos tus mandamientos. Entonces, la integridad, ese andar constante y consistente, al guardar atentamente la palabra de Dios, ¿qué va a hacer en él? Lo va a librar de la vergüenza que trae la culpa por el pecado. Lo va a librar, por supuesto, de la vergüenza eterna, ¿no? Porque en el Antiguo Testamento el ser avergonzado, incluso en el Nuevo, el ser avergonzado tiene una connotación final y es ser avergonzado en el día del juicio. Entonces, vivir en la palabra no es la razón de la salvación, pero sí es una evidencia de la salvación. El que vive en la palabra, el que camina, anda y guarda en la palabra, como veíamos ahorita, está dando una evidencia de que es librado, ha sido librado y está siendo librado de esa vergüenza eterna. Está evidenciando todos esos beneficios de los que hemos hablado, que Dios lo ha justificado, que Dios le ha dado un nuevo corazón, que Dios lo ha adoptado como su hijo y que Dios está haciendo una obra de santificación. Y lo va a librar de la vergüenza en esta vida, porque en esta vida nosotros también somos avergonzados. ¿Cómo es avergonzado el creyente en esta vida? Con una conciencia culpable. Cuando sabes que no estás andando en la ley del Señor y la conciencia te está diciendo, el Espíritu Santo obrando en la conciencia te está diciendo, eres culpable, eres culpable, eres culpable, no has hecho esto, no has hecho esto. Entonces, el andar en la palabra, el obedecerla, el que nuestros caminos sean afirmados de forma con constancia y consistencia en la obediencia a la palabra, nos va a dar una conciencia limpia. Hay cosas que están atormentando nuestra conciencia. Aquí el salmista nos está diciendo por qué. Porque hay asuntos delante del Señor y su palabra que hay que resolver. Bueno, los versículos 7 y 8 terminan con una resolución, con una dependencia. Versículos 7 y 8 dicen, con rectitud de corazón te daré gracias, al aprender tus justos juicios. Tus estatutos guardaré, no me dejes en completo desamparo. Entonces, el salmista está deseando, sí, por un lado, que sus caminos sean ordenados, para no ser avergonzado, pero al mismo tiempo él resuelve. Y aquí toma una doble posición, que es algo que los cristianos debemos aprender hoy, porque muchos nos inclinamos más hacia un lado o más hacia el otro. El salmista no está diciendo solamente, entonces ahora voy a hacerle con más ganas, con más fuerza, porque, porque lo voy a lograr en mis fuerzas. Tampoco está diciendo, entonces lo que tengo que hacer simplemente es orar, pedir y ya. Está hablando de las dos cosas. Resolución para obedecer, dependencia en el Señor. Dice, con rectitud de corazón te daré gracias al aprender tus justos juicios. Está expresando en pocas palabras, Señor, yo deseo aprender a andar en tu palabra. Entonces aquí el tema no es aprender lo que la palabra dice. Aquí estamos hablando de caminar, de guardar. Yo deseo aprender a guardar tu palabra. Yo deseo aprender a andar en tu palabra. Ese es su deseo. Y te alabaré cuando eso ocurra. Es decir, aquí uno de los motivos de alabanza que está elevando el salmista es el aprender a andar en la palabra del Señor. Es aprender a andar en la palabra. ¿Por qué? Porque aprender a andar en la palabra no es algo que se aprenda humanamente. Es algo que procede de la sabiduría que Dios nos da a través del Espíritu Santo. Sí, Él puede utilizar instrumentos humanos. Él puede utilizar otros hermanos. Él puede utilizar el pastor de la iglesia.
Pero finalmente esa sabiduría para aprender a aplicar los principios de la palabra es algo que procede de Dios. Segundo, está mezclando obediencia y dependencia en el versículo 8. El versículo 8 es precioso. Tus estatutos guardaré. Entonces está prometiendo, Señor, yo me comprometo a vivir en obediencia a tu palabra. Yo me comprometo a vivir poniéndola por obra. Pero al mismo tiempo depende. No me dejes en completo desamparo. No me dejes enteramente. Está clamando, Señor, este es mi compromiso. Esto es lo que yo quiero hacer. Por favor, ayúdame. No me dejes. ¿Por qué? Porque aunque Él tenga muchos deseos, si el Señor no obra alineado con esos deseos, Él no lo va a poder hacer. Pero el Nuevo Testamento nos resuelve el misterio, porque Filipenses 2, versículo 13 nos dice que nosotros debemos obedecer con temor y temblor. ¿Por qué? Porque Dios es el que produce tanto el querer como el hacer. Es decir, tenemos la confianza de obedecer con temor y temblor porque tenemos la certeza de que el Señor está obrando dentro de nosotros. No es que yo tengo que esperar a ver si el Señor me mueve a obedecer. Eso no es como la Biblia lo enseña, que a veces se enseña mal. Voy a esperar que el Señor me mueva a obedecer. No, es que yo confío que el Señor está conmigo en todo tiempo, que su Espíritu Santo vive en mí. Y es por esa razón que yo me motivo a la obediencia, porque sé que su Espíritu vive en mí y está obrando en mí permanentemente. Entonces, la obediencia y la dependencia van juntas. Para el salmista no están separadas. Entonces, este salmo nos mueve desde el principio, bienaventurados, nos describe que somos bienaventurados hasta la petición, no me dejes. Entonces, el salmista termina en fe, en dependencia total de la misericordia del Señor. Entonces, ¿cuál es nuestra esperanza? Nuestra esperanza final es que hubo alguien que sí vivió y cumplió en este salmo, que fue Cristo. Cristo nuestro Salvador obedeció perfectamente la ley del Señor, caminó en ella, no solo la aprendió, sino que caminó. Cuando leemos los evangelios vemos a Cristo eh, aplicando la palabra de una manera en que no lo hacían los maestros de su tiempo. Él caminó en los caminos del Señor. Además, Cristo fue devoto. Cristo dependió del Padre en todo, aunque en él no había pecado. Cristo estuvo resuelto a obedecer al Señor, pero al mismo tiempo dependía del Padre. Encontramos, especialmente en el Evangelio de Marcos, encontramos esas ocasiones en que Cristo se retiraba muy temprano a orar, en dependencia al Padre. Y encontramos que Él cumple el ideal. Bienaventurado el que anda en la ley del Señor. Pero al mismo tiempo Cristo eh, Cristo en la cruz fue abandonado al sufrir la ira por nosotros. El salmista ora para no ser abandonado, pero Cristo sufre la ira y sufre lo que podríamos llamar un abandono, pero lo pongo entre comillas, porque Cristo oró también que su alma estuviese en el paraíso, con la certeza de que su alma estaría en el paraíso. Es decir, Cristo sufrió el abandono de la ira, pero Cristo sabía que no sufrirá el abandono final. ¿Por qué? Porque él anduvo en una vida de obediencia perfecta a los mandamientos del Señor. Entonces, si aquel que sufrió la ira no sufrió el abandono final porque anduvo perfectamente en los caminos del Señor, nosotros que hemos sido salvados y rescatados por Él tenemos la certeza de que no seremos abandonados finalmente, porque ahora que estamos en Cristo, su Espíritu obra en nosotros para que crezcamos en esa obediencia que el Salmo nos está describiendo, en ese andar en la palabra que el Salmo nos está describiendo. Entonces nuestra esperanza para vivir
de la manera en que el salmista describe, es depender de Cristo, de su obra terminada y de su Espíritu Santo, que nos ayuda a andar íntegramente mientras dependemos de Él. Oremos. Señor Jesucristo, tú eres el bendito que caminó perfectamente la ley del Señor. Te damos gracias por cumplir lo que no pudimos, por darnos tu Espíritu, Señor, para andar en tus caminos. Guárdanos, Señor, en el sendero de la obediencia, una obediencia no por temor, sino por amor. Escribe, Señor, tu palabra en nuestros corazones. Afirma nuestros pasos para que no seamos avergonzados. Te pedimos que nuestras vidas sean una evidencia de tu gracia transformadora y que los actos de obediencia, Señor, sean un motivo de alabanza y de alegría para nosotros. Ayúdanos a vivir como dichosos, como benditos, como bienaventurados, porque para eso viniste, Señor, para hacernos benditos y bienaventurados. Amén.